Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en una nueva presentación del Aula de Cultura del Comercio dentro del programa de la Semana Negra, que este año dedicamos a esto que está tan de moda, que dan en llamar el true crime, que no deja de ser tan antiguo como la propia historia de la humanidad y de la literatura, ¿no? Historias reales que dan para mucho, y estamos aquí con una absoluta experta. Paz Velasco de la Fuente viene con Muertes no accidentales, un decálogo de motivos para matar. El decálogo son en realidad 10 historias, 10 crímenes. Les voy a presentar a Paz Velasco de la Fuente con un currículum de los que hay que leer, ¿vale? Paz es licenciada en Derecho, graduada en Criminología y Política Criminal y máster en Documentoscopia, Grafística y Falsedad Documental. Es profesora universitaria en las universidades de Valencia y Murcia. Como ven, toda una experta en delitos y delincuentes, espero que no cometerlos, y ha colaborado además en numerosos medios de comunicación. Entre sus cargos, les diré que es vicepresidenta de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, presidenta del Comité Asesor de Expertos del Colegio de Criminología de Madrid, directora académica de la Sociedad Internacional de Criminología Aplicada. Ha publicado, además de este libro, Homo Criminales, el crimen a un clic, los nuevos riesgos de la sociedad actual. Criminalmente, la criminología como ciencia. Criminalmente también es el título de un espacio online de divulgación que tiene, y además es el título de un podcast. Sus premios se cuentan por decenas. El primero fue el premio al mejor expediente fin de carrera, y además es finalista del premio Rodolfo Walsh, que se da a conocer mañana en este mismo recinto. Como les decía, viene con Muertes no accidentales, que es su último libro, y son exactamente 10 historias, un decálogo que tiene una cosa en común, y es una pregunta, una búsqueda, ¿no? ¿Por qué mata el ser humano? Antes de que me respondas a por qué mata el ser humano, que es un poco el meollo de esta cuestión, me gustaría saber por qué has escogido estos 10 crímenes y no otros. Buenas tardes, gracias a todos y a todas por venir a regalarme vuestro tiempo. Lo cierto es que tenía 16 casos sobre la mesa, pero mi editor me dijo que tenía que cortar, que los 16 no podía ser. Entonces, como lo que he estado investigando han sido motivaciones para cometer un crimen que no tuvieran fines instrumentales, que son las motivaciones que utilizan normalmente las mujeres asesinas, bien sean homicidas simples o las multicidas, decidí buscar 10 motivaciones vinculadas a las emociones y a las frustraciones. Es decir, se puede cometer un crimen cuando cierta emoción se apodera de ti, la ira, la rabia, el odio, el amor, o puedes cometer un crimen cuando la frustración llega a tu vida y al ver que no vas a lograr lo que realmente quieres, terminas asesinando a las personas de tu entorno. De modo que lo que he hecho en estas 10 motivaciones, en este libro, es hablar de 10 situaciones, 10 emociones que cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sentido. ¿Quién no ha sentido alguna vez envidia de un compañero de trabajo, de una amiga? ¿Quién no ha estado tan enamorada que ha creído que si esa persona te abandonaba, lo siguiente que ibas a hacer era morir, porque no podías vivir? ¿O quién no ha pecado de vanidad y ha dicho, yo soy capaz de hacer esto y me da igual el precio que haya que pagar, porque quiero conseguirlo? De esto trata este libro, sobre todo de contestar a la pregunta, ¿qué diferencia a estos protagonistas de nosotros para que ellos, sintiendo ira o amor, odio, soledad, cometan un crimen y todos los que estamos aquí, espero, no crucemos esa línea? Hay algo que nos diferencia de estas personas que sienten como nosotros, que piensan como nosotros,
pero que cuando están saturados por una emoción o por una frustración, terminan matando. Ese clic que salta ahí, que lo tratas en cada una de las historias, está muchas veces, no en todas, pero muy relacionado también con la soledad. Ajá, exacto. Pensemos que cuando yo me he especializado en personalidad psicopática y criminalidad violenta, evidentemente, primero porque es la más difícil de comprender como sapiens, el hecho de querer saber por qué otras personas matan a sus semejantes, tenemos que indagar en las motivaciones, porque la motivación siempre está, pero no siempre hay un móvil. La soledad, claro, es el primer capítulo del libro, Dennis Nielsen. ¿Os imaginan? ¿O os imagináis, perdonad que os tutee, a una persona que se sienta tan sumamente sola en su vida que no logre encontrar con quién compartirla, que termine convirtiéndose en un multicida? ¿Y qué ocurre con este multicida? Ocurre que de repente deja de sentirse solo, porque él comparte su vida con sus víctimas, que ya están muertas. A partir de ahí hay una fusión entre la vida, la muerte y el amor, que es lo que convierte a Dennis Nielsen, un asesino británico, en un terrible asesino en serie. Es posiblemente una de las historias más sobrecogedoras, porque digamos que hay muchos monstruos que aparecen aquí, que son realmente monstruos con los que eres incapaz de empatizar en ningún momento, pero este hombre realmente, el cadáver es una especie de compañía para él, es una barbaridad, pero realmente da un poco de compasión, ¿no? ¿Alguna vez has sentido esa compasión por criminales cuando trabajas? No, jamás. Yo entro en muchos centros penitenciarios a hablar sobre todo con asesinas, porque la investigación sobre la mente criminal masculina está sobresaturada. Hay muchísima investigación sobre los asesinos, tanto simples como homicidas múltiples, etc. En el caso de las mujeres no, porque la mujer siempre ha pasado desapercibida. La mujer, digamos que rompe con el rol maternal, con el rol de la debilidad, con el rol de cuidadora para convertirse en asesina. Entonces yo cuando he entrado a hablar con Ana Julia Quezada o he ido a hablar con Rosa Peral o con Francisca Ballesteros, todas ellas asesinas, por supuesto que no he sentido ni empatía ni compasión con ellas. Ellas tratan de hacerse o las víctimas, como en el caso de Rosa Peral, que sigue diciendo a fecha de hoy que es inocente, o simplemente te explican el crimen de modo instrumental, como Francisca Ballesteros. Te dice claramente que ella se enamora de un hombre por internet, que le dice que es una mujer viuda, que de repente empieza una relación con él, que le va a ver, que la relación va más y que la pide matrimonio. Claro, no puede casarse con él. De modo que instrumentalmente decide que como su vida es frustrante, no la agrada, no la gusta, voy a ir acabando poco a poco con mi familia y luego me caso con él. En el libro son 10 historias, son 8 hombres y 2 mujeres, porque realmente, lo estás comentando, hay un porcentaje muy inferior de mujeres asesinas, ¿no? No es muchísimo. Que no. ¿Eso tiene alguna explicación? Tiene varias lecturas. Veamos, yo he cogido 2 y 8 porque cuando vemos las estadísticas de las asesinas, sobre todo estas asesinas que son especialmente crueles, aberrantes con sus víctimas, el número es muy bajo. Primero tenemos que partir de una diferencia fundamental. La gran mayoría de homicidas múltiples, en este caso, tenemos asesinos en serie, tenemos un asesino en masa y tenemos a personas que solo matan una sola vez. Pero lo interesante de estos crímenes es por qué lo hacen, qué motiva a estas personas a terminar matando a sus víctimas. En el caso de las mujeres nos encontramos con doble tipología. Por un lado tenemos las asesinas instrumentales, aquellas que matan para conseguir un fin concreto. La mayoría de las veces es el lucro. Aquí la tipología sería, pues, por ejemplo, las viudas negras, mujeres que matan a sus esposos, a sus amantes, a sus padres para conseguir esa parte de patrimonio. Luego nos encontramos con mujeres que matan a sus hijos también por diferentes razones.
Y luego nos encontramos con aquellas mujeres que matan por pasiones o por emociones. En el caso de los hombres, ¿por qué matan más? Primero, porque biológicamente el hombre está mucho más preparado para ser de modo innato, agresivo, por la evolución, por la propia evolución del Homo sapiens. Y luego, además, el hombre cuenta con un elemento de criminogénesis que no tienen las mujeres. Los hombres fantasean, los hombres desean lo que ven. Y cuando a veces no pueden conseguir lo que ven de una manera, desde el punto de vista de la socialización, pues como puede ser tener una pareja, tener una relación, lo que hacen es que dan ese salto, tratan de que su fantasía se convierta en realidad, y solo hay un medio para que su fantasía se convierta en realidad, que es utilizando la violencia o el crimen. Sin embargo, las mujeres no fantasean, las mujeres tienen clarísimo lo que quiero. Quiero deshacerme de mi hijo por esta razón, quiero deshacerme de mi pareja por esta razón, quiero deshacerme de mi paciente por esta razón. Siempre tienen clarísima la motivación y el objetivo. Mientras que muchas veces los hombres, es lo que te comento, hay una frase muy famosa en el libro de Thomas Harris, El silencio de los corderos, en el que el doctor Aníbal Lecter intenta explicar a Clarice Starling que la base de los asesinos en serie es la avaricia, en el sentido de desear lo que no pueden tener. Y como no lo puedo tener por las buenas, finalmente me apropio de la vida de esas personas o del cuerpo, pues de un modo violento y agresivo. Una de las historias más aterradoras del libro, que yo confieso que leí como estas películas que ves con las manos tapándote la cara, pero las abres y leí el capítulo de una manera... No pude entrar realmente a leer palabra por palabra porque realmente me revolvió por dentro. Es la historia de esta mujer que asesina a su niña de 2 años porque se lo pide su novio. Es una historia que casi parece irreal. Esta historia, si cualquiera de los escritores que están esta semana y los días de la semana pasada en la Semana Negra de Gijón la contara, dirían, madre mía, qué barbaridad, esto no sé si sería real. El problema no, el dato yo creo que tiene que quedar claro cuando escribimos True Crime e investigamos sobre todo este tipo de maldad, es darnos cuenta de que la realidad siempre supera la ficción. Es decir, estamos ante Denise Lavée, una joven bellísima, pero una joven con una educación rural. Ella nace en un pueblecito, saca la oposición muy pronto para secretaria en el Instituto Nacional de Estadística y viaja a París. Y allí conoce a alguien que la enamora hasta el punto de que Denise Lavée deja de ser quien es para convertirse en lo que Jacques Algarrón quiere. Jacques Algarrón tiene un concepto, es muy estudioso de Nietzsche, de hecho Nietzsche sale 2 veces en 2 capítulos diferentes para que veamos cómo determinados filósofos y escritores a veces pueden influir en los asesinos. Pues él la convence de que quiere tener la pareja perfecta, lo llama la superpareja. El concepto de Nietzsche es el superhombre, yo voy a crear la superpareja. Y le dice a Denise Lavée, eres la elegida, pero para que esto vaya a más y nuestra relación sea completamente infinita, vas a tener que demostrarme tu amor. Y una noche en un restaurante en París la pregunta, ¿qué estarías dispuesta a hacer por mi amor? ¿Serías capaz de matar a tu hija por mí? Y no les cuento más porque les destrozo el capítulo si alguien va a comprar el libro. Pero a lo que voy es que estamos ante una persona altamente manipuladora con 3 rasgos de personalidad que en este tipo de delincuentes se ve mucho, que es el tríope o la tríada oscura de la personalidad, con rasgos narcisistas, con rasgos de psicopatía y con rasgos de maquiavelismo. Cuando Denise Lavée intenta varias veces asesinar a su hija. Cuando finalmente lo consigue, manda un telegrama a su amante y quedan en París y mirándola a los ojos la dice, eres una completa idiota por seguir al pie de la letra todo lo que yo te digo. Si hacemos una comparación y nos vamos al libro Las amistades peligrosas, hay una apuesta en la que el conde de Valmont dice algo muy parecido cuando deja a una de sus amantes, no puedo evitarlo. Es decir, era simplemente un reto personal de a ver si convencía a una mujer
para que matara por él, por su amor, y él lo consigue. Claro, pero la aberración es de límites insospechados. O sea, estamos hablando de un lo niño que hace con y ella, de su propio hijo. No, y en qué la convierte, cómo llega a introducirla en prácticas sexuales realmente dolorosas, cómo se la ofrece a otras personas mientras él mira. Es decir, llega una sumisión tal de Denis Lavée que cuando él le dice, si no haces esto por mí, te voy a abandonar, se vuelve loca. Se vuelve loca. ¿Por qué? Porque ya es un amor patológico, ya no puede vivir sin Jacques Algarrón. La otra historia de la otra mujer también es bastante cruel y también hay una crueldad sobre niños, que es una cosa que en el libro solo aparece en esos dos casos, ¿no? Sí, si te fijas, hay un elemento común, menores de edad. Sí, ¿Por qué? sí. Porque muchas de las víctimas de las mujeres son niños, niñas, son menores de edad. En el caso de Gertrude Banicensky es un caso que vapuleó a la sociedad de los años 60 en Estados Unidos. Gertrude Banicensky no asesinó realmente con sus propias manos a Sylvia Likens, una adolescente de 16 años, sino que lo que hizo fue convencer a sus hijos y sus hijos a sus amigos para que golpearan, y muchísimas más acciones que no voy a comentar porque son desagradables, aunque no he caído en ningún momento, y si tú lo has leído, en el morbo, y era muy difícil en este capítulo no caer en el morbo, hasta que finalmente Sylvia Likens muere en el sótano de Gertrude Banicensky. ¿Cuál es la motivación de Gertrude? La motivación de Gertrude es la envidia patológica y un narcisismo maligno. Como decía Erich Fromm, el gran Erich Fromm, el narcisismo maligno es la quinta esencia del mal. En el caso de Denis Lavée es el amor. Fijaros, son dos motivaciones muy femeninas. Raramente un hombre matará por amor, salvo que sea un crimen pasional, o matará por envidia. El resto de las motivaciones, el placer, la gratificación sexual, la vanidad, la soledad, el odio, es masculino. Hay una historia de amor de un Casanova también en el libro, que no es exactamente amor lo que siente por sus víctimas, pero sí colecciona mujeres. El coleccionista, sí, Henri Désiré Landru. Este francés, en este capítulo, bueno, yo en los 10 capítulos lo que he tratado es muy importante que para entender la criminalidad violenta, sobre todo la criminalidad violenta que yo cuento en este libro, sepamos comprender el entorno en el que surgen. En el caso de Henri Désiré Landru es perfecto. Primera Guerra Mundial, vive en París, la gran mayoría de jóvenes se han marchado a la guerra y la gran mayoría de mujeres se quedan viudas. Y Henri Désiré Landru de repente piensa, aquí hay un chollo. Él mata por lucro. Su motivación es hacerse rico. Comienza a poner anuncios en la prensa donde dice que es un hombre viudo de muy buena posición económica y social que busca una mujer para compartir su vida y crear un futuro juntos. Le llegan a contestar cientos y cientos de mujeres y tiene encuentros con 238 mujeres. Hay intercambio de cartas, las lleva a la ópera de París, a los mejores lugares de París, las conquista, las pide matrimonio y en ese momento todos los bienes de la prometida pasan a manos de Henri Désiré Landru. No le importaban si eran guapas, jóvenes, mayores, le daba exactamente igual, solo valía lo que pesaba su patrimonio. De las 238 asesinó a 11 y al hijo de una de ellas. Tuvo 3 lugares diferentes donde se las llevaba y a fecha de hoy, porque los cadáveres los calcinaba en un horno en el sótano, jamás se ha sabido cómo Henri Désiré Landru mató a sus víctimas, porque los restos eran simplemente huesos calcinados y nunca se pudo saber. Y tenía 3 garajes, que los podéis ver porque el libro está lleno de fotografías, de escenas del crimen, las armas con las que han matado cada sujeto. Tenía 3 garajes en París llenos de la ropa de las víctimas, los muebles, las joyas, todos los títulos de propiedad. Pues además Henri Désiré Landru
levantó pasiones en las mujeres. Cientos y cientos de mujeres iban a verle al juzgado. De hecho, el tren que iba de una de las poblaciones hasta París, donde estaba siendo juzgado, se llamó el tren Landru. Y esto, hablo de ello también, es lo que se conoce como hibristofilia, esta parafilia en la que las mujeres se enamoran de hombres violentos, de asesinos, de violadores, y se llegan a casar con ellos en prisión. Cuando vean la imagen del sujeto en el libro se van a quedar... Es poquísimo atractivo, exacto. Porque es horroroso. Pero el atractivo de Henry de Seré Landru está en su personalidad. Sí. Hablamos de un sujeto con rasgos de psicopatía, como el encanto superficial, sabe enamorar a las mujeres, las sabe seducir, tiene un don de palabra, es simpático, las compra regalos, las manipula. Y las mujeres viudas en la Primera Guerra Mundial o se casaban o qué iba a ser de ellas. De modo que utilizó una victimología de mujeres muy vulnerables que estaban buscando un hombre para casarse. Hay en el libro distintas épocas, hay casos actuales, casos pasados, estamos hablando aquí de la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos hay algún asesino en serie, no puedes hablar de asesinos en serie sin hablar de Estados Unidos, cuna de los asesinos en serie. No sé si eso es una cuestión cinematográfica. No. Además, quiero que sepáis que los primeros asesinos en serie de la historia fueron europeos y pertenecieron a la nobleza. El primer asesino serial de la historia está en Europa, no en Estados Unidos. El primer asesino en serie que evisceró a sus víctimas no fue Jack el Destripador, fue el sacamantecas en Vitoria, Juan Díaz Ruiz de Garallo. Pero, ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos hay una explosión. Hay lo que denomina, por ejemplo, Peter Bronsky, un gran historiador criminalista, la época dorada del asesino en serie. Mientras allí se estaba creando la unidad de análisis del comportamiento, mientras Ted Bundy o Jeffrey Dahmer o Zodiac estaba asesinando a sus víctimas, en España estábamos viviendo un periodo político complicado, donde aquí no pasaba nada, pasaba y mucho. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos? Dos cosas. Jamás han escondido a sus asesinos, nunca, y han hecho del crimen que se convierta en una actividad de ocio. Ahí nace el true crime, ahí nace el hecho de que se vendan cromos, revistas, calendarios, que haya películas y películas, que los expertos vayan, como John Douglas, como Robert Ressler, a la prisión a hablar con esos asesinos. ¿Aquí tenemos asesinos? Sí, no en el número de Estados Unidos, pero Gran Bretaña, Italia y Alemania no se quedan atrás. Están todos aquí, nos están diciendo que no nos queda nada. Está documentadísimo el libro porque además contiene cada historia, tiene su propia ficha, o sea, es como si serviría como un manual en una escuela de criminología este libro. Aparte de un libro para llevarte a la cama y quedarte realmente sin dormir una noche detrás de otra, que fue lo que me pasó a mí muchas veces. Yo primero escribí 2 ensayos y después escribí este True Crime y he querido hacer un puzzle para el lector. ¿Por qué digo que este libro es un puzzle? Son 10 capítulos y cada capítulo es un puzzle. Yo voy a ir dando pistas al lector, voy a contar la historia, voy a contar la infancia, voy a contar cosas que le han ocurrido y le voy a ir dando fichas hasta el final, en el que cuando hayan puesto todas las fichas y se alejen, verán la imagen de cualquiera de los asesinos que aparecen aquí. Pero es un juego que el lector tiene que ir haciendo página a página. Un juego que les recomiendo y ahora mismo pues ya terminamos y ella firmará los libros ahí al fondo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.